La filosofía no es solo para pensar, es para vivir. Ídolos de la mente, las trampas invisibles que distorsionan nuestra realidad. Y si te dijera que no es el mundo externo el que nos limita, sino las trampas invisibles que construimos dentro de nuestra mente. A pesar de todos los avances, el conocimiento y la información que acumulamos, seguimos siendo prisioneros de ilusiones profundas que deforman la realidad que vemos, sentimos y creemos. Durante siglos, grandes pensadores han enseñado que el mayor enemigo del ser humano no está en el afuera, sino en la forma en que su mente interpreta, filtra y distorsiona el mundo. Estas ilusiones tienen un nombre: los ídolos de la mente. Francis Bacon, uno de los padres de la filosofía moderna y el método científico, los identificó como obstáculos invisibles, pero poderosos que moldean y limitan nuestra percepción y juicio. Son trampas que nacen de nuestra naturaleza humana, de nuestra historia personal, de los lenguajes que usamos y de las estructuras culturales que aceptamos sin cuestionar. Estos ídolos no solo distorsionan la realidad externa, sino que afectan la realidad interna del ser. Esa experiencia íntima que llamamos conciencia. Entenderlos es comenzar a romper las cadenas mentales que impiden la libertad auténtica. Pero para hacerlo, debemos atrevernos a cuestionar una pregunta que pocos se atreven a mirar a los ojos. ¿Somos verdaderamente libres en nuestro pensamiento o hemos sido cautivados de prejuicios invisibles desde siempre? Hoy, en Academos Mentis, iniciaremos el viaje hacia el interior de la mente y el espíritu, hacia una comprensión que puede transformar no solo lo que vemos, sino quiénes somos. Validación científica. Francis Bacon propuso 4 grandes categorías de ídolos que nublan nuestra percepción y distorsionan el conocimiento. Los ídolos de la tribu, de la caverna, del foro y del teatro. Los ídolos de la tribu son prejuicios universales inherentes a nuestra condición humana. Nuestra mente tiende a crear patrones y relatos coherentes incluso cuando la realidad no los respalda. Esto se confirma hoy en neurociencia, que demuestra cómo ciertas áreas del cerebro se activan reforzando creencias infundadas para generar una sensación de seguridad emocional. Los ídolos de la caverna surgen de nuestra experiencia personal, nuestro entorno único, educación y emociones. Cada persona vive dentro de una caverna subjetiva que condiciona su visión del mundo. La psicología social revela cómo estas perspectivas limitadas llevan a malentendidos y choques culturales, y cómo solo la conciencia de estos límites puede abrir la puerta de la empatía y el diálogo. Los ídolos del foro se originan en el lenguaje, una herramienta imperfecta que a menudo confunde más de lo que aclara. La ambigüedad, las connotaciones emocionales y las diferencias culturales en la interpretación de las palabras pueden construir realidades distorsionadas. La lingüística cognitiva ha demostrado que los debates prolongados muchas veces son más que choques entre interpretaciones del lenguaje, no entre hechos objetivos. Finalmente, los ídolos del teatro son las creencias, doctrinas y tradiciones sociales que aceptamos sin cuestionar. La historia y la sociología muestran cómo estas ideas rígidas pueden bloquear el progreso y el cambio, manteniendo a las sociedades atadas a falsedades disfrazadas de certezas. Ante estas limitaciones, Bacon propuso el método científico: observar sin prejuicios, cuestionar todo constantemente y basar el conocimiento en la evidencia empírica. Esta metodología sigue siendo la herramienta más poderosa para liberarnos de los ídolos y alcanzar una visión más clara y verdadera del mundo. Conexión filosofía y espiritualidad. Más allá del método científico y la observación empírica, la reflexión sobre los ídolos de la mente abre una puerta esencial hacia la filosofía y la espiritualidad, hacia la comprensión de nuestra libertad interior y la naturaleza del ser. El pensamiento crítico y la ciencia pueden revelar los errores de percepción, pero la verdadera transformación ocurre cuando integramos esta conciencia en la experiencia profunda del yo, del ser. Desde la antigüedad, tradiciones filosóficas y espirituales nos han advertido que la mente no es solo un receptor pasivo de información, sino un campo dinámico donde se entretejen el ego, los deseos, los miedos y las ilusiones. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre nos recordó que estamos condenados a ser libres, que nuestra libertad está siempre presente incluso en el acto de negar esa libertad. Reconocer los ídolos de la mente es también reconocer las máscaras del ego.
Las historias que nos contamos para sentirnos seguros, las creencias que defienden una identidad fragmentada y condicionada. Es un llamado a despertar de la mala fe, el autoengaño que impide asumir la responsabilidad plena de nuestra libertad, para encontrarnos con un yo más auténtico, libre de prejuicios y condicionamientos. Esta búsqueda espiritual no es escapismo, sino un acto radical de honestidad con uno mismo. Nos invita a observar sin juicio, a aceptar las sombras internas y a trascenderlas con amor y presencia consciente. Al liberar la mente de sus ídolos, el ser humano puede alcanzar un estado de apertura, donde la percepción se vuelve clara, no porque elimine la complejidad, sino porque abraza la realidad con humildad y sabiduría. Así la filosofía y la espiritualidad convergen en una misma verdad. La libertad interior es un acto constante, una práctica diaria de cuestionar, desprender y elegir vivir desde la esencia más profunda y genuina de nuestro ser. Ahora iniciamos el ejercicio práctico de concienciamiento. Hoy quiero invitarte a emprender una tarea vital y transformadora. Convertirte en el observador crítico y atento de tu propio pensamiento. No como un juez que condena, sino como un explorador que indaga con curiosidad profunda en las raíces de lo que crees, sientes y decides. Toma un momento para traer a tu mente una creencia, una opinión o una reacción que hayas tenido recientemente. Algo que para ti haya parecido claro y natural. Una verdad inquebrantable. Ahora pregúntate con honestidad radical, ¿de cuál de estos ídolos puede estar influenciada esa idea? ¿Está acondicionada por un prejuicio universal, una voz ancestral que todos llevamos dentro, que nos impulsa a interpretar la realidad con filtros emocionales o de supervivencia? ¿Proviene de una sombra profunda de tu propia caverna personal? Esas experiencias únicas, limitadas o inconscientes que moldean tu visión del mundo. Es posible que el lenguaje con el que comunicas esa idea esté cargado de ambigüedad, emociones o confusión que distorsionan su significado real. ¿O acaso es un dogma cultural, una creencia colectiva aceptada sin cuestionamiento, que se ha incrustado tan profundamente que ni siquiera la reconoces como una construcción humana? Reconocer estas trampas mentales no es una tarea sencilla. Requiere una valentía profunda, porque implica enfrentar la posibilidad de que muchas de nuestras certezas, lo que consideramos verdad, son en realidad sombras que proyectamos sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Es un acto de humildad, porque significa aceptar que podemos estar equivocados, que la mente puede engañarnos y que el camino hacia la verdad no es lineal ni cómodo. Pero este reconocimiento es también el inicio de una liberación auténtica. Cuando empiezas a observar esas creencias con distancia crítica, abres una ventana para que entre la luz del cuestionamiento y el discernimiento. En tu día a día practica este método como un ritual de libertad. Antes de aceptar una idea como definitiva o reaccionar con un impulso, detente. Examina el origen de ese pensamiento, de dónde viene, qué emociones lo alimentan, ¿es realmente tuyo o es un eco heredero? Busca evidencia, confronta la idea con hechos, con experiencias distintas. Dialoga con personas que piensen diferente, no para convencerlas, sino para desafiar tu propia burbuja mental, la caverna en la que muchas veces habitamos sin darnos cuenta. Sé preciso en tus palabras, porque el lenguaje claro es la herramienta para deshacer la confusión y construir puentes. Y cuestiona con valentía incluso las verdades que más cómodas te resultan, porque solo así evitarás convertirte en un esclavo de dogmas invisibles. Este camino, aunque desafiante y a veces doloroso, es la vía que conduce hacia un pensamiento verdaderamente libre, profundo y poderoso. Un pensamiento que no solo analiza, sino que transforma la forma en que percibes, sientes y te relacionas con el mundo, contigo mismo. Recuerda que la verdadera libertad no es un estado externo, sino un acto interno constante. Elegir conscientemente cuestionar sin miedo y caminar con humildad hacia la expansión de tu conciencia. La filosofía nos ha enseñado a dudar, a cuestionar lo aparentemente evidente. La ciencia nos ha brindado herramientas para verificar, para explorar el mundo con rigor y humildad. Y la práctica cotidiana nos desafía a aplicar esta conciencia crítica en cada decisión, en cada pensamiento. Los ídolos de la mente no son meros obstáculos intelectuales. Son cadenas invisibles que limitan nuestra libertad interior, que condicionan cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Superar estos ídolos es un acto revolucionario. Es romper con las prisiones de la ignorancia, de la costumbre, del miedo y la incertidumbre. Es abrirse a la complejidad de la realidad, abrazar la duda y cultivar la apertura mental. Pero más que un acto intelectual, es una transformación profunda que se refleja en la vida diaria.
en la calidad de nuestras decisiones, en la autenticidad de nuestras relaciones, en la claridad de nuestra mirada hacia el mundo. Por eso, no busques una verdad única ni absoluta. Busca vivir más consciente, más despierto, más libre. Si este video resonó contigo, te invito a suscribirte a Academus Mendis y continuar este viaje de autoconocimiento, reflexión y expansión mental. Comparte tus ideas y preguntas en los comentarios. Construyamos juntos un espacio de diálogo abierto y crecimiento colectivo. Recuerda siempre, todo gran cambio comienza con una pequeña pregunta. Entonces, ¿qué ídolos de tu mente estás dispuesto a enfrentar para empezar a ver la realidad con ojos nuevos y una mente liberada? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.